Nunca imaginé que el testamento del abuelo Antonio cambiaría mi vida para siempre. El día que recibí aquella llamada del notario Ramírez, estaba terminando mi turno en el hospital de Valencia donde trabajaba como enfermera. «Señorita Carmen, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Se trata del testamento de su abuelo». Su voz sonaba formal, pero amable. No había llorado desde el funeral, 3 semanas atrás, pero en ese momento sentí que las lágrimas amenazaban con salir, nuevamente. El abuelo Antonio había sido mi refugio desde que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años. Mientras mi madre trabajaba dobles turnos para mantenernos, yo pasaba los veranos en su cortijo en Andalucía, entre olivos centenarios y el olor a tomillo silvestre. Él me enseñó a distinguir las aceitunas buenas, a hacer pan casero y a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno, limpio de contaminación lumínica. Al día siguiente, me presenté en la notaría con un nudo en el estómago. El edificio antiguo, con sus escaleras de mármol gastadas por el tiempo, parecía ajeno a la vida moderna que bullía en las calles de Valencia. El señor Ramírez me recibió con una carpeta marrón entre las manos y una expresión indescifrable. Su abuelo dejó instrucciones muy claras, señorita Carmen. El cortijo Los Almendros, con todas sus tierras, la casa y los olivos, es suyo ahora. Parpadeé, incapaz de procesar sus palabras. ¿Mío? Pero pensé que iría a mi tío Miguel. Él siempre ha trabajado esas tierras con el abuelo. El notario negó con la cabeza mientras me entregaba unos papeles. Don Antonio fue muy específico. Dijo que usted era la única que entendía el verdadero valor de los almendros, que su tío solo veía euros donde hay historia y corazón. Salí, de allí aturdida, con las escrituras en mi bolso y 1000 pensamientos contradictorios. Mi tío Miguel no iba a tomarse bien esta noticia. Ni él, ni su hijo Alejandro, mi exnovio, con quien había terminado hace 2 años después de descubrir que me engañaba con una compañera de universidad. Conduje hasta Andalucía ese mismo fin de semana. El viaje de 4 horas desde Valencia hasta el pueblo de Montejícar me dio tiempo para pensar, ¿qué haría con un cortijo? Mi vida estaba en la ciudad. Tenía un trabajo estable, amigos, un pequeño apartamento que acababa de terminar de decorar. Pero conforme me acercaba y el paisaje cambiaba, los recuerdos empezaron a inundarme. El olor a tierra seca, las montañas, al fondo, los campos de olivos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Al llegar al camino de tierra que llevaba al cortijo, sentí como si estuviera entrando en una fotografía de mi infancia. La casa blanca de 2 plantas, con sus tejas rojizas y sus contraventanas verdes, seguía exactamente igual. Los almendros que daban nombre a la finca flanqueaban la entrada, ahora sin flores pero con pequeños frutos verdes asomando entre las hojas. Aparqué frente a la casa y me quedé un momento sentada, recordando cómo el abuelo siempre salía a recibirme, secándose las manos en el delantal, después de estar cocinando algún guiso que olía a gloria. Ahora solo me recibió el «oh no», silencio y el canto de las cigarras. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. El interior estaba tal como lo recordaba. Los muebles de madera oscura, las fotografías en blanco y negro en las paredes, la mesa grande de la cocina donde habíamos compartido tantas comidas. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Pasé la tarde recorriendo cada habitación, abriendo ventanas para que entrara el aire fresco, tocando los objetos que habían formado parte de la vida del abuelo, sus libros de agricultura, su colección de cajas de cerillas de diferentes lugares, su vieja radio que aún funcionaba. En su mesita de noche encontré una foto mía de pequeña, montando en la vieja burra lucera que nos había dejado años atrás. Estaba sonriendo con los 2 dientes delanteros caídos. Decidí pasar la noche allí. Limpié un poco, cambié las sábanas de la habitación principal y me hice una tortilla, con huevos que compré en el pueblo, mientras cenaba en el porche, viendo cómo el sol se ponía tras las montañas. Pensé que quizás podría pasar aquí mis vacaciones, o incluso alquilar el cortijo como casa rural,
No quería venderlo, eso lo tenía claro. Al día siguiente, mientras desayunaba café con una rebanada de pan que había comprado en la panadería del pueblo, escuché el ruido de un coche acercándose. El estómago me dio un vuelco al reconocer la camioneta azul de mi tío Miguel. No venía solo. A su lado, en el asiento del copiloto, distinguí el perfil de Alejandro. Respiré hondo y me preparé para el enfrentamiento que sabía que era inevitable. Lo que no esperaba era ver también a Lucía, la madre de Alejandro, bajando de la parte trasera del vehículo. Los tres avanzaron hacia la casa con expresiones que oscilaban entre la falsa cordialidad y el disgusto mal disimulado. «Carmen, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo mi tío con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensábamos que estarías en Valencia. Heredé el cortijo, tío. Es normal que venga a verlo, ¿no?» Lucía dio un paso adelante, con ese aire de superioridad que siempre había tenido. «Querida, justamente de eso queríamos hablarte. Ha habido un malentendido con el testamento del abuelo». «No hay ningún malentendido», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. El notario fue muy claro. Alejandro, que hasta entonces había permanecido callado, intervino con el tono salamero que también conocía. «Carmencita, sé razonable. Tú vives en la ciudad, tienes tu trabajo, tu vida allí. ¿Qué vas a hacer con un cortijo? Nosotros podemos cuidarlo, mantenerlo en la familia». «Ya está en la familia», respondí. «Conmigo». Los tres intercambiaron miradas, como si siguieran un guión ensayado. Entonces mi tío Miguel sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Tenemos una oferta para ti. Un precio justo por la propiedad. Podrás usar ese dinero en Valencia, comprarte un piso mejor, quizás un coche nuevo». Tomé el sobre sin abrirlo y se lo devolví. «No está en venta, tío. El abuelo me lo dejó a mí, porque sabía que yo lo quería, no por su valor en euros». Fue entonces cuando las máscaras empezaron a caer. La expresión de mi tío Miguel cambió al instante. La falsa sonrisa desapareció, dando paso a una mueca de desprecio que nunca antes le había visto dirigida hacia mí. «No sabes lo que estás haciendo», gruñó, arrugando el sobre en su puño. «Este cortijo lleva generaciones, en la familia. Mi padre y yo lo trabajamos juntos durante 40 años mientras tú jugabas en verano, y luego te ibas a tu vida cómoda en la ciudad». Lucía, siempre calculadora, apoyó su mano en el brazo de Miguel como para calmarlo, pero sus ojos delataban la misma furia. «Carmen, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con 200 olivos? ¿Sabes siquiera cómo funciona la cosecha? ¿O cuándo hay que podar? Este lugar se irá a la ruina en tus manos». Sentí que el calor me subía a las mejillas. Era cierto que no sabía gestionar una finca de olivos, pero podía aprender. O contratar a alguien que supiera. Lo que no iba a hacer era ceder ante sus presiones. «Si tanto os preocupa la finca, podríamos llegar a un acuerdo para que sigáis trabajándola», propuse, intentando ser razonable. «Podemos repartir los beneficios del aceite». Alejandro soltó una carcajada cruel que me transportó a aquella noche en que lo encontré con Pilar en nuestro apartamento, cuando también se rió de mis lágrimas. «¿Beneficios? ¿Crees que esto da beneficios? La finca apenas cubre gastos, Carmencita. Lo que vale es el terreno para construir. Hay promotores interesados en hacer apartamentos turísticos aquí». Todo encajó entonces. No querían el cortijo por tradición familiar ni por los olivos. Querían vender la tierra a constructores. Destruir lo que el abuelo y sus antepasados habían creado durante generaciones. «Fuera de mi propiedad», dije con una calma que no sentía. «Ahora mismo». Mi tío dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su aliento olía a tabaco y a la mistela que solía beber desde el desayuno. «No seas estúpida, niña. Tienes dos opciones: aceptar nuestra oferta o lamentarlo». «¿Me estás amenazando?», pregunté, retrocediendo hasta sentir la pared contra mi espalda. «Tómalo como quieras», respondió. «Pero recuerda que estás muy
lejos de Valencia, en medio de la nada. Las cosas se pierden aquí en el campo. Las casas se queman. La gente tiene accidentes. Lucía tiró de la manga de su cuñado. Miguel, no hace falta ir por ahí. Carmen es inteligente. Entenderá lo que le conviene. Alejandro intervino, acercándose con ese gesto que antes me derretía y ahora me provocaba náuseas. Vamos, Carmencita. Por los viejos tiempos, ¿no podemos hablarlo como adultos? Ya no hay nada entre nosotros, Alejandro. Ni confianza, ni respeto, ni mucho menos amor. Y esta conversación ha terminado. Me dirigí a la puerta y la abrí de par en par, indicándoles que se marcharan. Por un momento, pensé que iban a negarse, pero finalmente Lucía hizo un gesto a los otros dos y salieron, no sin antes dedicarme miradas que prometían que aquello no había terminado. Vi cómo se alejaba la camioneta, y cuando desapareció, en la distancia, me derrumbé en una silla. Las manos me temblaban. Nunca había visto a mi tío así, con esa mirada amenazante, como si fuera capaz de cualquier cosa. ¿Realmente podría hacerme daño? No quería creerlo, pero algo en mi interior me decía que no debía subestimar su ambición. Pasé el resto del día con la inquietud instalada en el pecho. Comprobé las cerraduras de puertas y ventanas. El cortijo era antiguo y no tenía grandes medidas de seguridad. Decidí que, si iba a quedarme allí, tendría que reforzarlas. También pensé en instalar algún sistema de alarma, aunque en aquel lugar remoto, a 5 kilómetros del pueblo más cercano, una alarma serviría de poco. Al caer la noche, la sensación de vulnerabilidad aumentó. El silencio del campo, que siempre me había parecido reconfortante, ahora amplificaba cada crujido de la vieja casa. Coloqué una silla contra el pomo de la puerta de mi habitación y dejé encendida la lámpara de la mesita de noche. Me costó conciliar el sueño, y cuando por fin lo logré, tuve pesadillas en las que corría entre los olivos perseguida por sombras. Me despertó el canto de un gallo a lo lejos. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la contraventana. Me levanté, me refresqué la cara en el viejo lavabo de porcelana y bajé a la cocina. Necesitaba un café fuerte para pensar con claridad. Mientras esperaba a que el café subiera en la cafetera italiana, reflexioné sobre mis opciones. Podría volver a Valencia y olvidarme del cortijo, pero eso sería darles la razón, permitir que su intimidación funcionara. Podría quedarme y enfrentarme a ellos, pero ¿hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían? También podría vender la propiedad a otra persona, alguien que respetara la tradición del lugar, pero eso sería traicionar la confianza que el abuelo Antonio había depositado en mí. Estaba sumida en estos pensamientos cuando escuché un ruido fuera. Me asomé con cautela a la ventana y vi un todoterreno que no conocía aparcado junto a mi coche. Un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una gorra de visera, estaba dejando una caja en el porche. Reconocí a Mateo, el vecino cuya finca lindaba con la nuestra por el oeste. Abrí la puerta y le saludé. Mateo se sobresaltó, como si no esperara encontrar a nadie. «Buenos días, Carmen. No sabía que estabas aquí. Te he traído unos tomates y pimientos de mi huerta. Siempre se los daba a tu abuelo». Le invité a pasar y le ofrecí café. Sentados, en la cocina, con la luz de la mañana iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, Mateo me contó que había visto la camioneta de mi tío el día anterior. «Ten cuidado con Miguel», me advirtió. «Tu abuelo y él discutieron fuerte el último año. Miguel quería vender a unos constructores de Granada, pero Antonio se negó en redondo. Decía que primero muerto que ver apartamentos donde han crecido sus olivos». Aquello confirmaba mis sospechas. ¿Crees que mi tío sería capaz de hacerme daño para conseguir la finca? Mateo dio un sorbo a su café antes de responder. Miguel siempre ha tenido mal genio, pero de ahí a hacer daño, no sé. Lo que sí te digo es que no confíes en ellos, especialmente en Lucía. Esa mujer es más peligrosa que una víbora entre las piedras. Me dio su número de teléfono
y me dijo que le llamara si necesitaba cualquier cosa. Se ofreció incluso a quedarse a dormir en el cortijo si me sentía insegura, pero decliné su oferta. Tenía que enfrentar esto por mí misma. Pasé el día recorriendo la finca, reconectando con cada rincón. El pozo donde el abuelo me enseñó a sacar agua con el cubo atado a una cuerda. El cobertizo donde guardaba las herramientas, alineadas con precisión militar. El pequeño huerto ahora descuidado donde cultivaba tomates, pimientos y berenjenas para consumo propio. Al atardecer, sentada bajo la parra del patio trasero, tomé una decisión. No iba a rendirme. Este lugar era mi herencia, no solo en términos legales, sino emocionales. Aquí había aprendido a ser fuerte, a valorar las cosas sencillas, a conectar con mis raíces. Si mi tío y su familia querían guerra, la tendrían. Entré en la casa y busqué entre las cosas del abuelo. En su despacho, un pequeño cuarto atestado de papeles, encontré facturas, documentos de la cooperativa aceitera y un cuaderno donde llevaba la contabilidad de la finca, con su letra pulcra y diminuta. También encontré una escopeta de caza vieja, guardada en un armario cerrado con llave. El abuelo me había enseñado a usarla años atrás, para espantar a los jabalíes que a veces bajaban de la sierra y destrozaban los cultivos. Comprobé que estaba descargada y la limpié con cuidado. No es que pensara usarla, pero tenerla cerca me daba cierta tranquilidad. Esa noche dormí algo mejor, aunque seguía alerta a cualquier ruido. A la mañana siguiente, decidí ir al pueblo a comprar algunas cosas que necesitaba. En la tienda de ultramarinos, la señora Encarna, que me conocía desde niña, me puso al día sobre los chismes locales mientras me preparaba un pedido de comida para varios días. ¿Así que te vas a quedar en el cortijo?, preguntó, mientras cortaba un trozo de queso manchego. Tu abuelo estaría contento. Siempre decía que eras la única que entendía ese lugar. Estaba pagando cuando la campanilla de la puerta sonó. Lucía entró en la tienda y, al verme, se detuvo en seco. Su sorpresa inicial dio paso a una sonrisa forzada. Carmen, qué coincidencia. Pensé que ya habrías vuelto a Valencia. Voy a quedarme una temporada, respondí, recogiendo mis bolsas. Tengo mucho que hacer en el cortijo. Lucía se acercó, bajando la voz para que la tendera no la oyera. ¿Reconsideraste nuestra oferta? No hay nada que reconsiderar. El cortijo no está en venta. Su sonrisa se tensó aún más. Es una pena, realmente una pena. Había algo en su tono que me puso los pelos de punta. Ten cuidado, Carmen. El campo puede ser peligroso para una chica de ciudad. Nunca se sabe lo que puede pasar. Esa misma noche descubrí lo que Lucía había insinuado con su advertencia. Estaba preparándome una sopa de ajo para cenar, cuando escuché un ruido en la parte trasera del cortijo. Al principio pensé que podría ser algún animal, quizás uno de los gatos asilvestrados que el abuelo solía alimentar, pero luego distinguí voces humanas, susurros que intentaban pasar desapercibidos. Me acerqué despacio a la ventana de la cocina. La luna llena iluminaba el patio trasero lo suficiente como para distinguir dos figuras moviéndose entre las sombras: Alejandro y otro hombre que no reconocí de inmediato. Llevaban algo en las manos. Entrecerré los ojos intentando ver mejor, y entonces comprendí con horror. Eran bidones de gasolina. El corazón me dio un vuelco. Iban a incendiar el cortijo. Un accidente, dirían después. Una lámpara de aceite volcada, un cortocircuito en la vieja instalación eléctrica. Cualquier excusa serviría en un lugar tan remoto, donde los servicios de emergencia tardarían al menos media hora en llegar. Mi primer impulso fue llamar a la Guardia Civil, pero al sacar el móvil del bolsillo descubrí que no tenía cobertura. Normalmente podía captar una débil señal cerca de la ventana del salón, pero ahora no había nada. ¿Habrían utilizado algún inhibidor de señal? Corrí al despacho del abuelo y agarré la escopeta. Las manos me temblaban mientras buscaba los cartuchos que guardaba en una caja metálica. Los encontré, pero estaban bajo llave, y no sabía dónde había dejado el abuelo la pequeña llave que abría aquella caja.
Volví a la cocina justo a tiempo para ver cómo rociaban con gasolina la puerta trasera y las contraventanas de madera. El olor acre llegó hasta mí a través de las rendijas. En cualquier momento prenderían fuego y el cortijo ardería como una antorcha, con sus vigas de madera centenarias y sus muebles antiguos. No tenía tiempo para buscar más. Cogí el teléfono fijo que había en el pasillo, pero al llevármelo a la oreja descubrí que la línea estaba muerta. Cortada probablemente. Estaba atrapada. Entonces recordé el viejo Land Rover del abuelo que guardaba en el cobertizo. Si lograba llegar hasta él, podría escapar, pedir ayuda en el pueblo. Tenía que intentarlo. Agarré las llaves del vehículo, que colgaban de un gancho en la cocina, y salí sigilosamente por la puerta principal, la más alejada de donde estaban ellos. La noche estaba en completo silencio, salvo por el ulular de una lechuza en la distancia. Me moví pegada a la pared de la casa, avanzando hacia el cobertizo que estaba a unos 50 metros. Había recorrido la mitad del camino, cuando una voz a mi espalda me heló la sangre. ¿A dónde crees que vas, Carmencita? Me giré y vi a mi tío Miguel saliendo de entre los olivos. No lo había visto antes. Debía haber estado vigilando mientras los otros preparaban el incendio. En su mano brillaba algo metálico. Una navaja. «Tío, por favor», supliqué. «No hagas esto. Es por el bien de todos», respondió con una voz que no reconocí, fría y distante. «Sabes que no puedo dejarte ir ahora. Has visto demasiado». Di un paso atrás, buscando una vía de escape, pero en ese momento sentí un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo del salón. Tenía las manos atadas a la espalda y los tobillos inmovilizados, con cinta aislante. La cabeza me pulsaba de dolor y notaba algo húmedo en el pelo. Sangre. Intenté gritar, pero descubrí que también me habían amordazado con un trapo. Alejandro, mi tío y el tercer hombre, a quien ahora reconocí como Paco, un trabajador ocasional de la finca, estaban terminando de regar con gasolina el interior de la casa. Lucía supervisaba desde el umbral, con una expresión casi de aburrimiento, como si estuviera presenciando una tarea doméstica rutinaria y no un intento de asesinato. «Despertaste», dijo al verme abrir los ojos. «Mejor. Así podrás entender lo que pasa cuando te niegas a ser razonable». Forcejeé contra mis ataduras, pero solo conseguí que la cinta se clavara más en mi piel, dejando marcas rojas. Intenté gritar a través de la mordaza, suplicar, amenazar, pero solo salían sonidos ininteligibles. «No te molestes», continuó Lucía, acercándose para mirarme de cerca. «Nadie puede oírte aquí, y cuando encuentren tus restos entre las cenizas, todos dirán qué tragedia. La nieta de Antonio murió en un incendio. Estas casas viejas son tan peligrosas». La rabia me consumía por dentro. No era solo miedo a morir, era indignación ante su crueldad, su codicia, su desprecio por todo lo que el abuelo había construido. ¿Cómo podían ser tan despiadados, tan inhumanos? «Ya está todo listo», anunció Paco, guardando el bidón ya vacío. «¿Quién lo enciende?» Mi tío Miguel sacó un encendedor del bolsillo. «Lo haré yo. Es mi responsabilidad». Su voz sonaba extrañamente solemne, como si estuviera realizando un acto de justicia y no un crimen atroz. «Espera», intervino Alejandro. «Deberíamos sacarla de aquí. Una cosa es que parezca un accidente y otra muy distinta que la encuentren atada. Eso levantaría sospechas inmediatas». Lucía negó con la cabeza. «No podemos soltarla. Nos denunciaría. Y tampoco podemos llevarla con nosotros. Es demasiado arriesgado». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Miguel. «Desatadla, pero dejadla, encerrada. Con todo este combustible, no tendrá tiempo de escapar. Parecerá que intentó salir, pero el humo la venció». Se miraron entre ellos, valorando la idea. Finalmente, mi tío asintió. «Tiene sentido. Paco,
Desátala cuando estemos fuera. Luego cierra con llave y ven corriendo. Salieron todos excepto Paco, que esperó a que estuvieran fuera para acercarse a mí. Me quitó la mordaza primero. «Por favor, Paco», supliqué en cuanto pude hablar. «No hagas esto. Te conozco desde que era niña. El abuelo confiaba en ti». Vi la duda en sus ojos. Paco era un hombre sencillo que llevaba toda la vida trabajando en el campo. No era como mi tío o Lucía. No tenía esa maldad calculada. «Me pagarán bien», murmuró, como justificándose, y amenazaron a mi familia si no les ayudaba. «Te estás convirtiendo en un asesino», insistí. «¿Podrás vivir con eso? ¿Podrás mirar a tus hijos a los ojos sabiendo lo que hiciste?» Sus manos temblaban mientras cortaba la cinta de mis tobillos. «Lo siento, Carmen. De verdad que lo siento». Cuando mis piernas quedaron libres, me incorporé como pude, aún con las manos atadas. «Desátame las manos también, Paco. Si voy a morir, al menos déjame intentar salvar algunas cosas del abuelo. Por favor». Dudó un momento más, mirando hacia la puerta como temiendo que regresaran los otros. Finalmente, sacó una navaja y cortó las ataduras de mis muñecas. «Tienes que quedarte aquí», dijo con voz quebrada. «Si descubren que te ayudé, no diré nada», prometí, frotándome las muñecas doloridas. «Solo dame 5 minutos antes de que cierres la puerta». Asintió y salió, dejándome sola. En cuanto desapareció, corrí al despacho del abuelo. No tenía intención de quedarme allí a morir, pero necesitaba algo antes de escapar. Rebusqué frenéticamente entre los cajones del escritorio hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña llave oxidada. La introduje en la cerradura de la caja metálica y la abrí. Dentro estaban los cartuchos de la escopeta. Cargué el arma con manos temblorosas, maldiciendo cada segundo que pasaba. También cogí la carpeta donde el abuelo guardaba todos los documentos importantes. Escrituras, planos antiguos de la finca y algo que recordaba haber visto años atrás. Fotos de la familia. Fotos que demostraban quiénes éramos, qué significaba este lugar para nosotros. Escuché pasos fuera. Paco regresaba para cerrar la puerta. Me oculté tras ella, con la escopeta preparada. No quería hacerle daño, pero tampoco iba a dejar que me encerraran en una trampa mortal. Cuando entró, le sorprendí por detrás y le puse el cañón de la escopeta en la espalda. «No te muevas, Paco». Se quedó paralizado. «Carmen, por Dios». «Dame las llaves de tu coche», exigí. «Y dime dónde están los demás». «En la era, esperando a que salga para prender fuego», respondió con voz temblorosa. «Mi coche está detrás del cobertizo, donde no pueden verlo desde aquí». Tomé las llaves que me ofreció. «Ahora vas a entrar en el armario del pasillo y vas a quedarte allí, en silencio. Si haces cualquier ruido, si intentas advertirles, dispararé. ¿Entendido?». Asintió, blanco como el papel. Le encerré en el armario y bloqueé la puerta con una silla. No tenía intención de dispararle, pero él no lo sabía. Salí por la puerta trasera, la que daba al huerto, y rodeé la casa manteniéndome entre las sombras. La luna se había ocultado tras unas nubes, lo que me daba cierta ventaja. Avancé, agachada entre los olivos hasta llegar al cobertizo. Efectivamente, allí estaba el viejo Seat Ibiza de Paco. Introduje la llave en la cerradura con manos temblorosas, rogando para que no hiciera ruido. La puerta se abrió con un leve chasquido. Me deslicé en el asiento del conductor y dejé la escopeta y la carpeta en el asiento del copiloto. Antes de arrancar, miré hacia la era, el espacio abierto frente al cortijo donde antiguamente se trillaba el trigo. Allí estaban los tres, iluminados por la luz de un mechero. Parecían impacientes. Vi a mi tío mirar el reloj, a Lucía gesticular con irritación. Estarían preguntándose por qué tardaba tanto Paco. Tenía que actuar ya. Giré la llave en el contacto y el motor rugió a la vida. Al instante, las tres figuras se volvieron hacia el sonido. Les vi gritar algo, comenzar a correr hacia mí.
Pisé el acelerador a fondo y el coche salió disparado por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Por el retrovisor vi a Alejandro corriendo tras el coche, pero pronto le dejé atrás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Conduje como una posesa por el camino rural, sorteando baches y piedras, con los faros iluminando, apenas unos metros por delante. Si tenía un accidente aquí, nadie me encontraría hasta la mañana siguiente. Cuando por fin llegué a la carretera asfaltada, respiré algo más tranquila, pero no disminuí la velocidad. Necesitaba llegar al pueblo, al cuartel de la Guardia Civil, antes de que ellos pudieran alcanzarme, o, peor aún, huir. Las calles del pueblo estaban desiertas a esa hora. Aparqué bruscamente frente al pequeño cuartel y entré como una tromba, con la escopeta y la carpeta bajo el brazo. El guardia de servicio se sobresaltó al verme en ese estado, despeinada, con sangre seca en el pelo, las muñecas en carne viva por las ataduras. «Necesito ayuda», dije con la voz entrecortada. «Han intentado matarme. Van a incendiar el cortijo de mi abuelo». El guardia, un hombre joven que no reconocí, se levantó de inmediato. «Tranquilícese, señora. ¿Quién ha intentado matarla?» «Mi tío Miguel Sánchez, su nuera Lucía Mendoza y mi exnovio Alejandro Sánchez», respondí, las palabras saliendo atropelladamente. «Y tienen a Paco Jiménez encerrado en un armario. Por favor, tienen que ir ahora mismo». Mientras el guardia llamaba a sus compañeros y pedía refuerzos, me derrumbé en una silla. La adrenalina empezaba a abandonarme, dejando paso a un cansancio infinito y un dolor punzante en la cabeza. Pero, entre la niebla del agotamiento, un pensamiento ardía, con claridad. Había sobrevivido, les había vencido, y ahora pagarían por lo que habían intentado hacer. Pasé la noche en el cuartel de la Guardia Civil. El sargento Velasco, un hombre de mediana edad con bigote entrecano y ojos cansados, me tomó declaración mientras una guardia me curaba la herida de la cabeza. Les entregué la escopeta y les mostré mis muñecas laceradas por las ataduras como prueba de lo ocurrido. Una patrulla salió inmediatamente hacia el cortijo, pero yo sabía que llegarían demasiado tarde. Mi tío y los demás habrían huido en cuanto se dieron cuenta de que había escapado. Solo esperaba que hubieran liberado a Paco del armario. «¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche, señorita Vega?», me preguntó el sargento Velasco, después de que terminara mi declaración. Pensé en Mateo, el vecino que me había advertido, pero era demasiado tarde para presentarme en su casa. «Puedo ir a una pensión», respondí. «No hay pensiones abiertas a estas horas en el pueblo», dijo, negando con la cabeza. «Puede quedarse en el cuarto de descanso del cuartel. No es gran cosa, pero hay una cama limpia». Acepté agradecida. Estaba tan agotada que podría haber dormido sobre piedras. La guardia me llevó a una pequeña habitación con una cama individual, un lavabo y una ventana minúscula. Me dejó una toalla y un kit básico de aseo. «Le traeré algo de cenar», dijo antes de salir. Me desplomé en la cama sin fuerzas para desnudarme siquiera. Cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía los rostros de mi tío y Lucía. Escuchaba sus voces planeando mi muerte. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Qué podía valer tanto como para convertirte en un asesino? La guardia regresó con un bocadillo y un vaso de leche caliente. Comí mecánicamente, sin apenas saborear la comida. Cuando terminé, me tumbé de nuevo y, contra todo pronóstico, caí en un sueño profundo y sin sueños. Me despertó el ruido de actividad en el cuartel. La luz del sol entraba por la pequeña ventana. Miré mi reloj. Las 7:30 de la mañana. Me lavé la cara y me peiné como pude con los dedos. Mi reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo me devolvió una imagen preocupante. Tenía un corte en la frente, ahora cubierto con un apósito, y unas ojeras profundas que me daban aspecto de enferma. Salí al pasillo y me encontré con el sargento Velasco,
que parecía no haber dormido en toda la noche. «Buenos días, señorita Vega. Tengo noticias», me dijo, invitándome a sentarme en su despacho. «La patrulla fue al cortijo anoche. Encontraron a Paco Jiménez donde usted dijo, encerrado en el armario. Ha corroborado su versión de los hechos». «¿Y mi tío? ¿Alejandro? ¿Lucía?» «No hay rastro de ellos. Abandonaron la zona, probablemente, en cuanto se dieron cuenta de que usted había escapado. Hemos puesto una orden de búsqueda, pero...» Dejó la frase en el aire, y entendí lo que no decía. En un país grande como España, con fronteras abiertas a Portugal y Francia, sería difícil encontrarlos si realmente querían desaparecer. «¿Puedo volver al cortijo?», pregunté. El sargento asintió. «Un agente la acompañará. Debo advertirle que el lugar está impregnado de gasolina. No es habitable en estas condiciones». Una hora más tarde, regresaba al cortijo en un coche patrulla. El olor a combustible era perceptible desde el exterior. El agente que me acompañaba, un joven llamado Martín, me ayudó a abrir todas las ventanas para ventilar. Las manchas de gasolina formaban charcos oscuros en el suelo de madera. «Tendrá que contratar a profesionales para limpiar esto», comentó Martín, arrugando la nariz. «Y cambiar parte del suelo. La madera ha absorbido el combustible». Asentí desanimada. La restauración costaría una fortuna, dinero que no tenía. Quizás tendría que vender después de todo, aunque no a mi tío, desde luego. «¿Necesita algo más?», preguntó el agente, claramente incómodo con el olor. «No, gracias. Recogeré algunas cosas y volveré al pueblo a buscar un hotel». En cuanto se marchó, recorrí la casa evaluando los daños. Además de la gasolina derramada, habían destrozado algunos muebles en su rabia. Un jarrón antiguo que el abuelo trajo de su viaje a Marruecos estaba hecho añicos en el suelo. Las fotos familiares que colgaban en el pasillo estaban arrancadas de la pared y pisoteadas. Mientras recogía los restos del marco de una fotografía, noté algo extraño en la pared. Donde antes había colgado la foto, ahora se veía una pequeña irregularidad en el yeso. Parecía ¿una puerta disimulada? Recordé entonces algo que el abuelo me había dicho años atrás, cuando yo era una adolescente. «Carmen, esta casa tiene más secretos de los que imaginas. Si alguna vez te encuentras en problemas, busca detrás del cuadro de la abuela Rosario». En aquel momento pensé que era una de sus historias para entretenerme, como las que contaba sobre tesoros escondidos por los moros o pasadizos secretos utilizados durante la Guerra Civil. Pero ahora, mirando esa irregularidad en la pared, no estaba tan segura. El cuadro de la abuela Rosario era precisamente el que habían arrancado de allí. Me acerqué y pasé los dedos por la superficie de la pared, buscando algún mecanismo. Nada. Presioné en diferentes puntos, sin resultado. Estaba a punto de rendirme cuando recordé otra cosa que el abuelo solía decir. Las cosas importantes siempre están a la altura del corazón. Llevé la mano al centro de la pared, a la altura de mi pecho, y presioné con firmeza. Para mi sorpresa, sentí que algo cedía y escuché un leve clic. Una sección de la pared, de unos 50 centímetros de ancho, se movió ligeramente hacia adentro. Con el corazón acelerado, empujé la pequeña puerta disimulada. Se abrió con un chirrido, revelando un espacio oscuro detrás. Saqué el móvil y encendí la linterna. Ante mí había una pequeña habitación, apenas un armario grande, con estanterías llenas de cajas metálicas, documentos y ¿una cámara de vídeo antigua? Entré con cautela. El espacio olía a cerrado, pero no a gasolina, lo que significaba que mi tío y los demás no habían descubierto este lugar. En las estanterías encontré carpetas etiquetadas meticulosamente con la letra del abuelo. Documentos propiedad, historia familiar, planos originales del cortijo. Pero lo que llamó mi atención fue una caja fuerte empotrada en la pared del fondo. No tenía dial numérico, sino una cerradura para llave. Busqué entre las cosas del abuelo que llevaba en el bolsillo y encontré un pequeño llavero con 3 llaves diminutas.
La segunda encajó perfectamente en la cerradura. Dentro de la caja había un sobre grueso con mi nombre escrito, una libreta de cuero gastado y una bolsa de tela que, al abrirla, reveló un montón de fotografías antiguas. Tomé el sobre y lo abrí. Contenía una carta manuscrita. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi escondite y probablemente que yo ya no estoy en este mundo. Siempre supe que serías tú quien heredaría los almendros, porque eres la única que entiende que esta tierra no se mide en euros, sino en recuerdos y en vida. Tu tío Miguel lleva años presionándome para vender. Hay intereses poderosos detrás, constructoras con conexiones políticas que quieren convertir todo esto en apartamentos turísticos. Les he dicho que no tantas veces que han pasado de las ofertas a las amenazas. No me importa por mí, pero temo por ti. Por eso he reunido pruebas. La cámara que ves grabó varias conversaciones en las que me amenazaron. Las cintas están en la caja azul. También hay documentos que demuestran que el terreno vale mucho más de lo que te ofrecerán. Hay un acuífero bajo esta tierra que lo hace especialmente valioso para ciertos proyectos agrícolas. Hay más, pero lo más importante es que sepas que confío en ti para tomar la decisión correcta. Los almendros puede ser un peso o una bendición, dependiendo de cómo lo mires. Sea cual sea tu elección, que sea tuya y no impuesta por nadie. Te quiere, tu abuelo Antonio. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Sentí como si el abuelo estuviera allí conmigo, guiándome una vez más, protegiéndome incluso después de su muerte. Revisé el resto del contenido del cuarto secreto. Las cintas de vídeo mostraban a mi tío, a Alejandro y a otros hombres, que no conocía, discutiendo acaloradamente con el abuelo en su despacho. En una de ellas, un hombre trajeado golpeaba la mesa mientras gritaba: «O vendes por las buenas o verás arder todo esto, viejo terco». El abuelo imperturbable respondía: «He vivido demasiado para asustarme con matones de 3 al cuarto. Esta tierra se queda en la familia». También encontré informes hidrogeológicos confirmando la existencia del acuífero, valoraciones del terreno que triplicaban lo que mi tío me había ofrecido, y algo aún más valioso: un pendrive con copias digitales de todo, incluyendo correos electrónicos intercambiados entre mi tío y varias empresas constructoras. Recogí todas las pruebas en una mochila que encontré colgada en un gancho. Al fondo del cuarto secreto había una puerta pequeña que, al abrirla, revelaba un pasadizo estrecho. Lo seguí, agachada, hasta que desembocó en el exterior de la casa, disimulado tras unos matorrales de romero. Una vía de escape que, irónicamente, no había necesitado la noche anterior. Regresé al interior y cerré cuidadosamente la puerta secreta, asegurándome de que quedara tan disimulada como antes. Luego llamé al sargento Velasco. «He encontrado algo que deberían ver», le dije. «Pruebas de que esto no fue un arranque de ira, sino algo planeado desde hace tiempo». El sargento Velasco y 2 agentes más llegaron al cortijo en menos de una hora. Les mostré el cuarto secreto y todas las pruebas que había encontrado. Sus expresiones cambiaron de escepticismo inicial a sorpresa y luego a determinación profesional conforme revisaban el material. «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos», dijo Velasco, después de ver uno de los vídeos donde mi tío y un hombre identificado como Ernesto Montero, concejal de urbanismo del ayuntamiento, discutían formas de presionar al abuelo. No es solo un intento de asesinato, sino que hay corrupción urbanística implicada. Tendré que pasar esto a la unidad especializada en delitos económicos. Les entregué copias de todo, guardando los originales conmigo por precaución. Cuando se marcharon, me quedé sola de nuevo en el cortijo, rodeada de aquel olor penetrante a gasolina que parecía haberse impregnado hasta en las paredes. Decidí que no podía quedarme allí esa noche. Llamé a Mateo, el vecino que me había advertido, y le conté lo sucedido. Se ofreció inmediatamente a alojarme en su casa hasta que pudiera limpiar el cortijo.
Eres como una nieta para mí, Carmen, me dijo con su voz áspera pero cálida. Antonio y yo éramos como hermanos, aunque a veces discutiéramos por tonterías. Mi casa es tu casa. Pasé la siguiente semana en casa de Mateo y su esposa Dolores, una mujer menuda y enérgica, que me alimentaba como si estuviera en peligro de desnutrición. Desde allí, organicé la limpieza del cortijo. Una empresa especializada en saneamiento de residuos tóxicos se encargó de eliminar la gasolina, arrancar el suelo de madera contaminado y desinfectar cada rincón. Me costó casi todos mis ahorros, pero valió la pena. Poco a poco, Los Almendros volvía a ser habitable. También me puse en contacto con un abogado recomendado por el sargento Velasco, especializado en casos de corrupción urbanística. Le entregué copias de toda la documentación y le di un poder para que me representara legalmente. No solo quería justicia por el intento de asesinato, también quería desenmascarar toda la red de corrupción que había detrás. Mientras tanto, no había rastro de mi tío, Alejandro o Lucía. La Guardia Civil los buscaba, pero parecían haberse esfumado. Mi abogado, Salvador Montalbán, creía que habían huido a Portugal, donde Lucía tenía familiares. Una tarde, casi 2 semanas después del incidente, estaba en el cortijo supervisando la instalación de un nuevo suelo de terracota cuando Dolores llegó corriendo, con el rostro desencajado por el miedo. Carmen, Mateo ha visto la camioneta de tu tío en el pueblo. Vienen hacia aquí. Me quedé paralizada un instante, incapaz de creer lo que oía. ¿Habían vuelto? ¿Tan estúpidos eran? ¿O tan arrogantes como para pensar que podían terminar lo que empezaron? Despedí a los obreros, que se marcharon a regañadientes, preocupados por dejarme sola. En cuanto se fueron, corrí al cuarto secreto y saqué la escopeta que había vuelto a guardar allí. La cargué con manos temblorosas, pero decididas. Esta vez estaría preparada. Llamé al sargento Velasco, pero me respondió un agente que me informó que el sargento estaba fuera, atendiendo un accidente en la carretera. Tardaría al menos 1 hora en regresar. Envíen a alguien, por favor, supliqué. Mi tío ha vuelto al pueblo y creo que viene hacia el cortijo. Mandaremos una patrulla de inmediato, me aseguró el agente. Mientras tanto, cierre puertas y ventanas y no abra a nadie. Seguí sus instrucciones, asegurando cada entrada. Después, me aposté en la ventana del salón, desde donde podía ver la entrada al camino del cortijo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el paisaje de un naranja intenso que en otras circunstancias habría encontrado hermoso. No tuve que esperar mucho. Apenas 20 minutos después, vi una nube de polvo en el camino. Un vehículo se acercaba, pero no era la camioneta azul de mi tío. Era un todoterreno negro que no reconocí. Se detuvo frente a la casa, y de él bajaron 3 hombres. Con horror, reconocí a 2 de ellos: Alejandro y un individuo que aparecía en los vídeos del abuelo, Ernesto Montero, el concejal corrupto. El tercero era un desconocido, corpulento y con aspecto de matón profesional. No vi a mi tío ni a Lucía. ¿Dónde estaban? ¿Sería una distracción mientras ellos entraban por la parte trasera? Miré nerviosamente hacia la cocina, temiendo ver siluetas moviéndose allí. Los 3 hombres se acercaron a la puerta principal. Alejandro, con su habitual arrogancia, llamó como si fuera una visita social. «Carmen, abre, por favor, solo queremos hablar». No respondí. Seguí observándolos, con la escopeta preparada pero oculta tras la cortina. «Sabemos que estás ahí», continuó gritando. «Hemos visto tu coche. Abre o tiraremos la puerta abajo». El matón dio un paso adelante, como para demostrar que la amenaza iba en serio. Ernesto Montero, sin embargo, parecía nervioso, mirando constantemente hacia él, camino como temiendo que alguien apareciera. Decidí romper mi silencio. «Estoy armada y he llamado a la Guardia Civil. Tengo todas las pruebas de lo que habéis hecho. Están en manos de un abogado y la fiscalía. Marchaos ahora mismo».
Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Dentro de mí, sin embargo, era un manojo de nervios. ¿Dónde estaba la patrulla? ¿Qué me habían prometido? Alejandro y Montero intercambiaron miradas, pero el matón se limitó a sonreír con desprecio. Sacó algo de su chaqueta, un objeto metálico que reconocí como una pistola. «Última oportunidad, Carmen», gritó Alejandro. «Abre y firma los papeles que traemos. Te dejaremos marchar, te lo prometo. De lo contrario...» Dejó la frase en «Mina me siento si estoy el aire», pero el gesto del matón con la pistola completaba el mensaje. En ese momento, escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Alguien intentaba forzar la puerta de la cocina. Mi tío y Lucía, sin duda. Estaban rodeándome. El pánico amenazó con paralizarme, pero respiré hondo y me obligué a pensar. El cuarto secreto. El pasadizo. Esa era mi vía de escape. Pero antes, tenía que ganar tiempo. «Necesito pensarlo», grité hacia la puerta principal. «¡Dadme 5 minutos!» «3 minutos ni uno más», respondió Alejandro. Me retiré de la ventana y corrí silenciosamente hacia el pasillo. El ruido en la cocina continuaba. Estaban a punto de conseguir entrar. Abrí la puerta secreta y metí dentro la escopeta y mi bolso. Justo cuando estaba a punto de entrar yo también, escuché un estruendo. Habían derribado la puerta trasera. «Ya estamos dentro», gritó la voz de mi tío. «Dile que abra la puerta principal». Me deslicé en el pasadizo y cerré la puerta secreta justo cuando oía pasos acercándose por el pasillo. A través de la pequeña rendija que quedaba, vi a Lucía pasar frente al escondite sin notar nada. «No está aquí arriba», gritó. «Debe estar escondida en alguna parte». Cerré completamente la puerta y avancé a tientas por el estrecho pasadizo. La oscuridad era casi absoluta, apenas rota por la luz de mi móvil. Llegué a la salida exterior y me asomé cautelosamente entre los matorrales. Los 3 hombres seguían frente a la puerta principal, ahora más impacientes. El matón apuntaba, la pistola hacia la casa, listo para disparar en cuanto alguien apareciera. Tenía que alejarme sin que me vieran. Me arrastré entre la vegetación, aprovechando los olivos como cobertura. Cada crujido de ramas bajo mi peso me hacía contener la respiración, temiendo ser descubierta. Había avanzado unos 50 metros cuando escuché un grito furioso proveniente de la casa. Debían haber revisado todas las habitaciones y descubierto que no estaba. La cacería comenzaría en cualquier momento. Aceleré el paso, ya casi corriendo entre los olivos, hacia la linde de la propiedad. Si conseguía llegar al camino vecinal, podría correr hasta la casa de Mateo, o con suerte, encontrarme con la patrulla de la Guardia Civil en camino. El sol ya se había puesto, dejando paso a un crepúsculo que rápidamente se convertía en noche. La oscuridad era mi aliada, pero también hacía más difícil avanzar sin tropezar. Entonces escuché el motor del todoterreno. Estaban subiendo al vehículo, probablemente para recorrer la finca en mi busca. Me tiré al suelo y me oculté tras el tronco de un olivo centenario. Los faros del todoterreno barrieron el terreno a unos 30 metros de donde yo estaba. Se movían lentamente, iluminando cada rincón. Cuando el vehículo se alejó lo suficiente, me incorporé y continué mi huida. Había recorrido otros 100 metros cuando escuché otro motor. ¿Un segundo vehículo? No, este sonaba diferente. Más ligero, como una motocicleta. Me detuve y escuché con atención. El ruido venía del camino principal, no de la dirección del cortijo. Y se acercaba, rápidamente. Podría ser la Guardia Civil, pero también podría ser otro cómplice de mi tío. Me agaché entre unos arbustos y esperé. La motocicleta llegó hasta la entrada del cortijo y se detuvo. A la escasa luz, distinguí la silueta del conductor. Un hombre joven con casco integral. Se quitó el casco y reconocí a Paco, el trabajador que me había desatado la noche del incendio. «Carmen», llamó en voz baja pero audible. «Carmen, soy Paco. La Guardia Civil está en camino». Dudé.
¿Podía confiar en él? La última vez me había ayudado, pero también había colaborado inicialmente con mi tío. ¿Y si ahora lo estaban utilizando como cebo? Decidí arriesgarme. Si hubiera querido entregarme, simplemente habría informado a los demás de mi escondite en el pasadizo, que él conocía. «¡Paco!», susurré, saliendo cautelosamente de mi escondite. «¡Estoy aquí!». Se giró hacia mí y corrió en mi dirección. Gracias a Dios, cuando vi sus coches en el pueblo, supe que vendrían aquí. Intenté avisar, pero no tenía tu número. ¿Has visto a la Guardia Civil?, pregunté ansiosa. Sí, están a unos 10 minutos. He pasado junto a ellos en la carretera. Ven, te llevaré en la moto. Nos dirigíamos hacia donde había dejado la motocicleta, cuando los faros del todoterreno nos iluminaron de repente. Un grito de triunfo llegó hasta nosotros. Allí está, con Paco el traidor. El vehículo aceleró en nuestra dirección, arrollando arbustos y pequeños olivos. No había tiempo para llegar a la moto. Paco me empujó hacia un lado. «Corre hacia el barranco, yo los distraeré». No quería dejarlo solo, pero tampoco tenía alternativa. Corrí entre los olivos mientras Paco se dirigía en dirección contraria, atrayendo al todoterreno. Escuché el rugido del motor siguiéndole, y luego un grito. Me detuve y miré atrás, justo a tiempo para ver cómo el vehículo alcanzaba a Paco, lanzándolo por los aires. «¡No!», grité, olvidando toda precaución. El todoterreno frenó bruscamente y dio la vuelta. Ahora venían a por mí. Reanudé, mi carrera desesperada, pero sabía que no podría ganarles en velocidad. El barranco estaba cerca, a unos 50 metros. Si conseguía llegar hasta él, podría descender por la pendiente hasta el arroyo, donde el vehículo no podría seguirme. Los faros me alcanzaron, cegándome momentáneamente. Tropecé con una raíz y caí al suelo. El todoterreno frenó a pocos metros, levantando una nube de polvo. Alejandro saltó del vehículo y avanzó hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Puro odio. «Se acabó el juego, Carmen», dijo, sacando una navaja del bolsillo. «Has causado demasiados problemas». Me puse en pie, preparándome para correr o luchar, lo que fuera necesario. De repente, el aire se llenó con el sonido de sirenas. Luces azules y rojas parpadeaban en la distancia, acercándose rápidamente por el camino. La expresión de Alejandro cambió del odio al miedo. Miró hacia las luces y luego de nuevo a mí, como calculando si tendría tiempo de acabar conmigo antes de huir. Ernesto Montero, que había permanecido en el vehículo, gritó: «Déjala y vámonos. Ya es demasiado tarde». Alejandro dudó un segundo más, con la navaja en alto. Luego escupió a mis pies y corrió de vuelta al todoterreno. El vehículo arrancó con un chirrido de neumáticos y se alejó campo a través, en dirección opuesta a las sirenas. Corrí hacia donde había caído Paco. Lo encontré tendido en el suelo, respirando con dificultad, pero vivo. «La Guardia Civil», murmuró. «Vinieron, después de todo». «Aguanta, Paco», le dije tomando su mano. «Ya llegan, te pondrás bien». Pero en sus ojos vi que ambos sabíamos que era una mentira piadosa. El golpe había sido demasiado fuerte. Cuando los primeros agentes llegaron hasta nosotros, Paco había perdido el conocimiento. Lo último que me dijo antes de desmayarse fue: «Lo siento, por ayudarles esa noche». Las luces de las sirenas iluminaban el campo de olivos como una extraña discoteca rural. Los agentes acordonaron la zona y llamaron a una ambulancia. Otros salieron en persecución del todoterreno, aunque sabía que encontrarían el vehículo abandonado. Eran demasiado astutos para dejarse atrapar tan fácilmente. El sargento Velasco me cubrió con una manta térmica mientras esperábamos a la ambulancia. Estaba en shock, incapaz de asimilar todo lo ocurrido. «Los atraparemos», me aseguró. «Esto ya no es un asunto local. La Fiscalía Anticorrupción se ha interesado en el caso después de ver las pruebas que proporcionó. Hay demasiada gente importante involucrada como para que lo dejen pasar». Asentí.
Pero mi mente estaba con Paco, luchando por su vida a pocos metros, y con el abuelo Antonio, que parecía vigilarnos desde los olivos centenarios que tanto amó. Paco sobrevivió aquella noche, aunque los médicos no fueron optimistas al principio. 3 costillas rotas, una perforación de pulmón, la pelvis fracturada y una hemorragia interna que requirió 2 operaciones de urgencia. Pasó 2 semanas en la UCI del hospital provincial y yo visité urgencias con una crisis de ansiedad durante ese tiempo. Los días siguientes al ataque fueron un borrón de declaraciones, papeleo y miedo constante. Me alojé en casa de Mateo y Dolores, que me trataron como a una hija, insistiendo en que no me quedara sola. La Guardia Civil puso vigilancia en la casa y en el cortijo, por si mi tío y los demás decidían regresar, aunque todos sabíamos que sería un acto de estupidez suprema por su parte. Una semana después, llegó la noticia. Habían detenido a Ernesto Montero cuando intentaba tomar un ferry hacia Marruecos desde Algeciras. Llevaba documentación falsa y una considerable cantidad de dinero en efectivo. Bajo la presión del arresto y ante las pruebas abrumadoras, no tardó en derrumbarse y empezar a implicar a otros para reducir su propia condena. Es como tirar de un hilo y que se deshaga todo un jersey, me explicó Salvador Montalbán, mi abogado, durante una de nuestras reuniones. Montero ha dado nombres de políticos, empresarios, incluso un juez que estaba implicado en la trama. Tu abuelo tenía razón. Detrás de la obsesión de tu tío por conseguir los almendros, había toda una red de corrupción urbanística. El caso se había vuelto mediático. Periódicos nacionales publicaban artículos sobre la trama del olivar, y algún que otro periodista local intentó entrevistarme, sin éxito. Yo solo quería que todo terminara, que atraparan a los culpables y poder seguir con mi vida. Mi tío, Miguel y Lucía fueron detenidos 3 semanas después en Lisboa, donde se ocultaban en casa de unos parientes lejanos. Alejandro consiguió llegar más lejos, hasta Brasil, pero la Interpol emitió una orden de busca y captura internacional que dio resultado. Lo arrestaron en Sao Paulo cuando intentaba conseguir documentación falsa para viajar a Paraguay. La extradiciones llevaron tiempo, pero finalmente todos se sentaron en el banquillo de los acusados. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que declarar, revivir aquella noche, escuchar cómo sus abogados intentaban pintar a mi tío y los demás como víctimas de circunstancias, personas normales empujadas a actos desesperados por presiones económicas. Pero las pruebas eran irrefutables. Los vídeos del abuelo, los documentos, el testimonio de Paco, que declaró desde una silla de ruedas, todo confirmaba la premeditación, la malicia, el desprecio por la vida humana en nombre del beneficio económico. El acusado Miguel Sánchez ha demostrado un desprecio absoluto no solo por la ley, sino por los lazos familiares más básicos, conspirando para causar la muerte de su propia sobrina por motivos de avaricia, sentenció el juez en su veredicto final. Este tribunal no puede mostrar clemencia ante tal comportamiento. Mi tío fue condenado a 15 años de prisión por intento de asesinato, conspiración, daños a la propiedad y pertenencia a organización criminal. Lucía recibió 12 años, Alejandro 10 y Ernesto Montero 8, reducidos por su colaboración. El matón, identificado como un exlegionario con antecedentes por agresiones, recibió 6 años por su participación en el segundo ataque. El caso destapó una red de corrupción que salpicó a medio ayuntamiento y a varias empresas constructoras. Los planes incluían no solo convertir los almendros en apartamentos turísticos, sino desviar el acuífero para abastecer un campo de golf que planeaban construir en terrenos colindantes, dejando sin agua a los pequeños agricultores de la zona. Todo un entramado de codicia y abuso de poder que mi abuelo, con su terquedad y astucia, había conseguido documentar y frustrar desde su tumba. Cuando todo terminó, cuando los tribunales dictaron sentencia y los culpables fueron a prisión, me encontré de nuevo sola en el cortijo, sentada en el porche donde el abuelo solía tomar el fresco en las tardes de verano. Había pasado casi un año desde que heredé la propiedad, y parecía una vida entera. El cortijo estaba renovado ahora. Había usado parte del dinero de la compensación económica dictada por el tribunal para restaurarlo completamente.
nuevo. Suelo, instalación eléctrica actualizada, baños reformados, pero manteniendo la esencia y el carácter que siempre tuvo. Las cicatrices de lo ocurrido permanecían, pero ya no definían el lugar. Paco se recuperaba lentamente. Nunca volvería a caminar sin una ligera cojera, pero los médicos decían que había tenido suerte. Venía 2 veces por semana a ayudarme, con las tareas más livianas, más como terapia que como trabajo real. Su testimonio había sido crucial en el juicio, y yo sabía que se sentía culpable por su participación inicial en el plan de mi tío. Les ayudé porque amenazaron a mi familia, me confesó un día, mientras podábamos unos rosales, y porque siempre les tuve miedo. Tu tío no era un hombre al que quisieras llevar la contraria. Lo importante es que al final hiciste lo correcto, le respondí. Me salvaste la vida, 2 veces. Había pedido una excedencia en el hospital de Valencia. Inicialmente pensé que sería temporal, solo hasta que vendiera el cortijo y cerrara esa etapa de mi vida. Pero conforme pasaban los días, me encontraba cada vez más reticente a marcharme. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros y el olor a romero que entraba por la ventana. Desayunaba en el patio, viendo cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas de la parra, creando patrones cambiantes en el suelo de terracota. A veces caminaba entre los olivos, tocando sus troncos retorcidos, pensando en todas las generaciones de mi familia que habían hecho lo mismo antes que yo. Un día, mientras revisaba unos documentos en el despacho del abuelo, encontré una carpeta que no había visto antes. Contenía un proyecto detallado para convertir parte del cortijo en una pequeña almazara artesanal, produciendo aceite ecológico de primera calidad. El abuelo había investigado el tema a fondo: maquinaria necesaria, certificaciones, canales de distribución. Incluso había diseñado una etiqueta con el nombre Aceite Los Almendros, tradición desde 1896. Sentí como si me estuviera enviando un mensaje, mostrándome un camino a seguir. No tenía que elegir entre mi vida en Valencia y el legado familiar. Podía crear algo nuevo aquí, algo que honrara la tradición, pero mirara hacia el futuro. Comencé a investigar, a hacer números, a hablar con otros productores locales. Descubrí que había un creciente mercado para aceites premium, especialmente en el extranjero. Con la ayuda de Mateo, que conocía los olivos mejor que nadie, elaboré un plan de negocio. Sería duro, requeriría inversión y aprendizaje, pero sentía que era lo correcto. 6 meses después, inauguramos la pequeña almazara. Era modesta comparada con las cooperativas industriales de la zona, pero esa era precisamente nuestra ventaja. Podíamos controlar todo el proceso, desde el cuidado de cada olivo hasta el embotellado final. Nuestro primer lote fue pequeño, apenas 500 botellas, pero la calidad era excepcional. Contraté a 2 jóvenes del pueblo que buscaban alternativas al trabajo estacional en la construcción o el turismo. También ofrecí trabajo a Paco como encargado, aprovechando su conocimiento del terreno y de los árboles. Su rehabilitación progresaba mejor de lo esperado, y el trabajo al aire libre parecía hacerle bien. El primer aceite de los almendros llegó a tiendas gourmet de Madrid y Barcelona. Una revista especializada lo mencionó entre los 10 mejores aceites nuevos de la temporada. Comenzaron a llegar pedidos, incluso alguna propuesta para exportar a pequeña escala. No fue fácil. Hubo momentos de duda, noches en que me despertaba sudando, preguntándome si había cometido un error al abandonar mi carrera en enfermería por un sueño incierto. El primer año apenas cubrimos gastos, y tuve que ajustar el presupuesto hasta el último céntimo. Pero algo dentro de mí sabía que estaba en el camino correcto. En el 2º aniversario de la muerte del abuelo, planté un olivo nuevo en su memoria, junto al porche donde solía sentarse. Era un arbolito joven, apenas 1 metro de altura, pero crecería fuerte con los años, como todo lo que se planta con amor y se cuida con constancia. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El cortijo,
que una vez fue escenario de codicia y violencia, volvía a ser un lugar de vida y crecimiento. Había descubierto que la verdadera herencia del abuelo no eran los olivos, ni la tierra, ni siquiera el cortijo. Era la capacidad de resistir, de adaptarse, de encontrar belleza incluso después de la tormenta. Era la conexión con algo más grande que nosotros mismos, algo que estaba aquí antes de que naciéramos y seguiría cuando nos fuéramos. Mi móvil sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Salvador Montalbán, mi abogado, ahora también amigo. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos. Acaban de denegar el tercer recurso de tu tío. La sentencia es firme, cumplirá íntegra. Gracias por avisarme, respondí, sintiendo un peso que se levantaba de mis hombros. No era alegría por el sufrimiento ajeno, ni siquiera un deseo de venganza. Era simplemente la satisfacción de saber que la justicia, lenta pero segura, había hecho su trabajo. ¿Cómo va el negocio?, preguntó Salvador, cambiando de tema. Creciendo poco a poco. Este año ampliaremos la producción y estamos experimentando con nuevas variedades. Deberías venir a visitarnos pronto. La casa de invitados ya está terminada. Lo haré, lo prometo. Y Carmen, tu abuelo estaría orgulloso. Cuando colgué, me quedé un rato más en el porche, viendo cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo. A lo lejos, el perro de Mateo ladraba alegremente, probablemente persiguiendo algún conejo. La vida seguía su curso, como siempre lo había hecho en estas tierras. Entré en la casa y encendí las luces. En la pared del salón, donde antes colgaban las fotos familiares, que fueron destrozadas, ahora había una nueva galería. Fotos del abuelo, de mis padres, de mí de pequeña. Y también fotos nuevas. La inauguración de la almazara, la primera cosecha, el equipo completo brindando con el primer aceite producido. Sobre la chimenea, en un lugar de honor, estaba el retrato de la abuela Rosario, restaurado por un artesano del pueblo. Ya no ocultaba ninguna puerta secreta. Esa función ya no era necesaria. Ahora era simplemente lo que siempre debió ser. Un recuerdo de quienes vinieron antes, una conexión con nuestras raíces. La puerta secreta seguía allí, por supuesto, pero ya no era un escondite. La había convertido en la entrada a una pequeña bodega donde guardaba las mejores botellas de aceite de cada cosecha, como otros guardan vinos vintage. Algún día, quizás dentro de muchos años, alguien las encontraría y entendería la historia que contaban. Una historia de traición y codicia, sí, pero también de resistencia y renovación. En la cocina, sobre la mesa de madera que había pertenecido a generaciones de mi familia, un pequeño tarro de cristal contenía aceitunas en salmuera, preparadas según la receta del abuelo. Las había recogido yo misma, las había curado durante semanas, siguiendo cada paso tal como él me enseñó durante aquellos veranos de mi infancia. Tomé una y la saboreé lentamente. Era perfecta, firme pero tierna, con ese toque amargo que da carácter, ese sabor que solo tienen las cosas hechas con tiempo y dedicación. Así era la vida en los almendros ahora. No siempre fácil, no siempre dulce, pero auténtica, real, mía. Un legado que había defendido contra viento y marea, y que ahora florecía bajo mis manos, como los olivos después de la poda, más fuerte, más vital, renovado. El cortijo ya no era un campo de batalla, sino un hogar, mi hogar. Y mientras hubiera olivos creciendo bajo el sol de Andalucía, mientras quedara una sola persona que entendiera el valor de estas tierras más allá de su precio de mercado, la historia de los almendros continuaría. Porque algunas raíces son demasiado profundas para ser arrancadas, algunas tradiciones demasiado valiosas para ser olvidadas, algunos lugares demasiado sagrados para ser destruidos por la codicia. El abuelo lo sabía, yo lo había aprendido de la manera más dura. Y ahora,
Mirando por la ventana hacia los olivos plateados bajo la luz de la luna, sentía una certeza absoluta. Había tomado la decisión correcta. Estaba exactamente donde debía estar.